Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. La oscuridad del espacio siempre había parecido infinita, pero esa noche brillaba con un resplandor metálico. La nave de la Confederación Syril flotaba sobre la órbita de la Tierra como un depredador que no necesitaba ocultarse. Era fría, perfecta, diseñada para estudiar y diseccionar. En su interior, los pasillos olían a metal estéril y a ozono quemado. Las luces se encendían en secuencias matemáticas, calculadas para que ninguna sombra quedara al azar. Allí, en medio de un corredor interminable, un grupo de humanos había sido encadenado a bancos de contención. Sus rostros reflejaban miedo, ira contenida y, sobre todo, incredulidad. Elías Vargas, un ingeniero civil de 34 años, respiraba con dificultad. Tenía la piel marcada por una herida fresca en el cuello, un tajo profundo que debería haberlo matado. Los alienígenas lo observaban desde detrás de un cristal blindado, tomando notas con dedos largos y articulaciones que parecían insectoides. Sus ojos negros, sin pupilas, no mostraban emoción. El espécimen número 7 resiste más de lo esperado, dijo uno de ellos en un idioma que se mezclaba con chasquidos y vibraciones metálicas. La traducción resonó automáticamente en los implantes del equipo científico. La hemorragia debería haberlo debilitado por completo. Elías levantó la cabeza. Sus labios temblaban, no de miedo, sino de furia contenida. Pensó en su hermana, arrastrada por estas criaturas durante la redada en las calles de Bogotá. Pensó en la impotencia de ver a su gente sometida como animales. Esa rabia era fuego líquido en su sangre. Y entonces sucedió. La herida comenzó a cerrarse. No con la delicadeza de un proceso biológico normal, sino como si la carne misma se revelara. Venas rojas, tensas, brotaron desde el interior y se entrelazaron como raíces hambrientas. La piel se regeneró en segundos, dejando una cicatriz rugosa que palpitaba al ritmo de su corazón. Los científicos retrocedieron, alarmados. Uno de ellos emitió un chillido agudo. «Esto no es cicatrización», murmuró la jefa de investigación, con la voz quebrada. «Es creación. Carne nueva, impulsada por ira». Elías no entendía los términos técnicos, pero sentía la fuerza. Cada recuerdo doloroso se transformaba en tejido. Cada insulto, cada humillación sufrida desde que lo capturaron, se convertía en músculo endurecido. No era curación. Era venganza hecha carne. Un guardia se acercó, con un arma de energía en la mano. Apuntó directo al pecho de Elías y disparó. El rayo quemó la piel, abrió una herida que dejó ver costillas ennegrecidas. Elías gritó, un rugido gutural que no era humano en su tono, y en cuestión de segundos, su torso comenzó a cerrarse de nuevo. La carne nueva se alzó sobre la quemadura, más gruesa, más resistente. Los otros prisioneros lo vieron con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, un anciano que apenas podía mantenerse en pie, murmuró con voz ronca. «Dios mío, está sanando con odio». Los alienígenas discutían entre sí, frenéticamente. Para ellos, todo debía ser predecible. El dolor generaba debilidad, el cuerpo buscaba reponerse lentamente. Pero aquí, frente a sus ojos, los humanos desafiaban esa lógica. Uno de los científicos golpeó la mesa de control. No es sanación. Es respuesta hostil. El organismo humano responde al daño con agresión celular. Cada herida los fortalece. La comandante de la nave, una silueta imponente con armadura azul oscura, entró en la sala de observación. Su rostro era frío, tallado como piedra. «¿Qué significa esto?», preguntó, sin parpadear. La jefa científica tragó saliva. «Significa, comandante, que hemos subestimado a esta especie. No se curan, se transforman». El silencio en la sala era insoportable. Todos miraban a Elías, que ahora respiraba pesadamente, con la piel cubierta de cicatrices recientes que no parecían debilitarlo, sino volverlo más firme. Elías sintió una chispa en su interior. No sabía qué le estaba ocurriendo, pero lo abrazó. Apretó los puños, levantó la cabeza y miró fijamente al cristal donde lo observaban. Sus labios se movieron lentamente, articulando palabras que los sistemas de traducción captaron de inmediato. «Si creen que esto me detiene, no tienen idea de lo que es un humano enfurecido». Los alienígenas retrocedieron un paso,
como si aquellas palabras llevaran un peso físico. Y en los pasillos de la nave, los demás prisioneros comenzaron a experimentar lo mismo. Una mujer con una pierna rota sintió que sus huesos se endurecían, como si el enojo lo soldara con furia pura. Un joven golpeado en la cara vio cómo su pómulo se reconstruía con líneas rojas que parecían pequeñas venas de acero. Lo que había comenzado como un simple experimento se convirtió en el inicio de una pesadilla. La comandante frunció el ceño. «Destruyanlos antes de que evolucione más», ordenó. Pero ya era demasiado tarde. Elías, encadenado, sonrió con una mueca salvaje. La carne alrededor de sus muñecas comenzó a crecer, afilándose como cuchillas de tendones. Los humanos no necesitaban armas. Ellos mismos lo eran. Los corredores de la nave vibraban con un murmullo metálico. Los sistemas de contención zumbaban, reforzando las cadenas que mantenían a los humanos en su lugar. Pero lo que los alienígenas no podían contener era lo que crecía bajo la piel de sus prisioneros, la ira, hecha músculo, tendón y hueso nuevo. Elías Vargas fue el primero en notar los cambios. No se trataba solo de la cicatriz en su cuello, sino de todo su cuerpo. Cada latido de su corazón era un golpe seco que empujaba más tejido endurecido hacia afuera, como si su sangre quisiera tallar una nueva versión de sí mismo. Levantó la cabeza y vio su reflejo en el cristal blindado, un rostro endurecido, con marcas rojas que parecían venas ardiendo bajo la piel. Los científicos Sirel registraban cada detalle, llenando sus pantallas con datos. Pero la incomodidad era evidente. Uno de ellos, con manos temblorosas, murmuró: «Esto no es evolución, es una deformación peligrosa». La jefa científica lo corrigió con frialdad. «No. Es un mecanismo de defensa. Pero uno que convierte al humano en algo más fuerte de lo que era antes de ser herido». Mientras tanto, en las celdas cercanas, otros humanos empezaban a sentir la misma transformación. Una mujer llamada Andrea, con el brazo fracturado, vio cómo su hueso se fusionaba de nuevo en cuestión de minutos, reforzado con una capa de carne más densa, como si el rencor mismo lo hubiera soldado. Otro prisionero, un joven de apenas 18 años, se levantó después de recibir una descarga eléctrica que debería haberlo dejado inconsciente. Su piel chamuscada se estaba recubriendo de placas rojizas que parecían pequeñas escamas. El ambiente en la nave cambió. Ya no era solo miedo. Era expectación. Los humanos, encadenados y agotados, comenzaron a mirarse entre sí con una mezcla de sorpresa y terror. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Estaban convirtiéndose en algo distinto. Elías cerró los ojos. La rabia lo consumía, pero no era un caos descontrolado. Sentía que cada recuerdo doloroso encontraba un lugar en su cuerpo. El día que perdió a su padre, la impotencia frente a la corrupción en su ciudad, la furia de ver cómo su hermana era arrastrada por los soldados alienígenas. Todo eso se transformaba en fuerza tangible, en tejido que lo recubría como una armadura invisible. Los alienígenas lo observaban con creciente temor. Uno de los guardias se acercó demasiado y Elías lo percibió, no con los ojos, sino con la rabia misma. Giró lentamente la cabeza y lo miró directo a esos ojos negros sin pupilas. «Acércate más», susurró con voz ronca. El guardia retrocedió de inmediato, como si esas palabras hubieran atravesado el vidrio. La comandante de la nave entró de nuevo en la sala de observación. Su silueta era recta, impecable, pero su mandíbula estaba tensa. «Informe». La jefa científica respiró hondo. «Comandante, lo que estamos viendo es único. Los humanos no curan heridas como otras especies. Sus cuerpos reaccionan con un proceso que podríamos llamar creación de carne por hostilidad. Cada vez que sienten dolor o enojo, su organismo fabrica tejido nuevo, más fuerte que el original». «¿Qué está diciendo?», preguntó la comandante, su voz grave. «Que mientras más sufran, más poderosos se vuelven». Un silencio pesado se extendió. Elías abrió los ojos y notó que todos lo observaban como si fuese un animal enjaulado. Pero dentro de él ardía otra certeza: no estaba solo. Giró la cabeza y vio a Andrea. Ella le devolvió la mirada, sus labios apretados en una línea dura. El joven de 18 años, con las escamas rojizas en la piel, también lo miraba fijamente. Era como si compartieran el mismo pulso, la misma ira. «Nos están convirtiendo en monstruos», susurró Andrea. Elías negó con la cabeza. «No. Ellos nos despertaron».
Los alienígenas intentaban discutir soluciones. Algunos pedían exterminar a los prisioneros de inmediato. Otros sugerían congelarlos en cápsulas criogénicas hasta que pudieran entender el fenómeno. Pero ninguno quería acercarse demasiado. La nave, que hasta hace unas horas era un templo de control absoluto, comenzaba a parecerse a una trampa que ellos mismos habían construido. El odio humano no necesitaba libertad para crecer. Bastaba con el recuerdo del dolor. Esa noche, en el silencio de sus celdas, los prisioneros empezaron a notar que las cadenas no eran tan firmes como antes. La carne endurecida alrededor de sus muñecas se ajustaba, cortando lentamente el metal con una presión casi imperceptible. Ninguno dijo una palabra. Todos sabían que algo estaba por desatarse. En la sala de mando, la comandante fijó la vista en la proyección de la Tierra que giraba lentamente bajo la nave. Si este secreto llega a la Confederación, no seremos recordados como descubridores, murmuró. Seremos recordados como los que despertaron una plaga imposible de contener. Mientras tanto, Elías apretaba los puños. Sentía que su cuerpo vibraba con cada recuerdo de dolor, como si la ira fuera electricidad pura. Y en lo más profundo de su ser, entendió algo que lo hizo sonreír con una calma aterradora. Cada herida era un regalo. Cada golpe recibido, una promesa. Cada pérdida, un arma. El rencor se había convertido en carne. Y esa carne estaba lista para la guerra. Las luces de emergencia se encendieron en rojo, bañando los pasillos de la nave en un resplandor inquietante. No había fallas técnicas. Era el sistema automático detectando un incremento anormal en los signos vitales de los prisioneros humanos. Los monitores registraban ritmos cardíacos explosivos, temperaturas corporales elevadas, y una energía biológica imposible de clasificar. Elías Vargas abrió los ojos en la penumbra de su celda. Las cadenas metálicas aún lo sujetaban, pero la carne nueva que había crecido en torno a sus muñecas estaba afilada como cuchillas. Giró lentamente las manos y sintió como el metal crujía bajo la presión. El dolor era intenso, pero cada punzada lo fortalecía. Con un gruñido profundo, rompió la primera atadura. Andrea, en la celda contigua, lo observó con un brillo feroz en la mirada. Su brazo recién regenerado parecía más grueso, más sólido. «Es ahora», susurró. Elías asintió. El joven de 18 años, al que todos empezaban a llamar el chico de las escamas, apretaba sus manos contra las esposas de energía. El metal chisporroteó y se dobló bajo su nueva fuerza. Uno tras otro, los prisioneros comenzaron a liberarse. No era coordinación, era instinto compartido. El rencor los unía como una sola criatura colectiva. La primera alarma real sonó cuando una puerta de seguridad se abrió bruscamente. 2 guardias alienígenas entraron con armas de plasma, listos para controlar a los humanos. Lo que no esperaban era el rugido que los recibió. Elías se abalanzó sobre el primero con una velocidad imposible. La descarga del arma atravesó su abdomen, pero en lugar de caer, Elías gritó con furia, y la herida se cerró mientras empujaba al guardia contra el muro. Con un movimiento salvaje, hundió su mano en la garganta del alienígena, desgarrando carne metálica azulada. Andrea tomó la pistola del segundo guardia antes de que éste pudiera reaccionar. El disparo resonó en el corredor, y el cuerpo del alienígena cayó al suelo con un golpe sordo. El silencio que siguió fue breve. Los demás humanos se levantaron de sus celdas, respirando con fuerza, como bestias recién liberadas. Las luces parpadearon, la nave entera parecía temblar ante su furia. En la sala de mando, la comandante recibió la alerta. Los prisioneros han roto contención, informó un oficial. Imposible. La comandante apretó los dientes. Envía a toda la unidad de choque. Pero en los pasillos, los alienígenas ya estaban cayendo. Cada disparo de plasma que atravesaba un cuerpo humano solo lograba regenerar más carne nueva. Los soldados Sirel, entrenados para someter especies enteras, retrocedían al ver cómo sus enemigos crecían más fuertes con cada herida. Elías lideraba el avance sin haberlo planeado. Golpeaba puertas, derribaba guardias y arrancaba armas de las manos temblorosas de los enemigos. Andrea lo seguía de cerca, disparando con precisión mortal. El chico de las escamas protegía a los más débiles, bloqueando ataques con su piel endurecida como armadura natural. El motín se propagaba como fuego en un bosque seco. Donde un humano caía, 2 más se levantaban con carne nueva reforzada.
El aire se llenó de gritos, disparos y el olor metálico de la sangre mezclada con ozono. En un corredor central, los humanos quedaron rodeados por una docena de soldados Sirel armados hasta los dientes. Las armas apuntaban, las órdenes resonaban en un idioma incomprensible. Elías levantó la mirada. Tenía el torso cubierto de cicatrices frescas que latían como venas ardientes. Si quieren ver que es un humano enojado, miren bien. Y cargó. El primer disparo lo atravesó por el hombro, abriendo un agujero humeante. En lugar de caer, Elías rugió y golpeó al soldado con tanta fuerza que lo lanzó contra 3 más. Andrea disparaba en ráfagas, mientras el chico de las escamas se lanzaba al suelo, rodando y desgarrando piernas alienígenas con sus manos endurecidas. El pasillo se convirtió en un campo de carnicería. Uno de los soldados intentó activar un campo de contención, pero Elías lo detuvo de un golpe que le partió el cráneo. El dispositivo cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Los humanos avanzaban como una tormenta de carne viva. En la sala de observación, los científicos miraban horrorizados las cámaras de seguridad. Esto no es un motín, dijo uno con la voz quebrada. Es el nacimiento de un ejército. La comandante cerró los puños. Que sellen los corredores. Si escapan de la nave, la confederación entera estará condenada. Pero en el corazón de la nave, Elías y los demás ya habían tomado el control de un ala entera. Liberaron a más prisioneros, humanos capturados en otras ciudades del planeta. La tripulación alienígena estaba perdiendo territorio minuto a minuto. Elías, con la respiración pesada, se detuvo frente a un ventanal que mostraba la inmensidad del espacio. Su reflejo lo devolvía la mirada, no era el mismo hombre que había sido capturado. Tenía los ojos enrojecidos, la piel marcada por cicatrices que parecían símbolos, y un cuerpo que palpitaba con vida nueva. Esto no es el fin de nuestra especie, dijo en voz baja, mirando a los demás humanos. Es el comienzo de algo que ellos nunca podrán detener. Detrás de él, Andrea apretó la pistola con firmeza. Entonces vamos a demostrarles que nunca debieron tocarnos. El motín ya no podía detenerse. Lo que había empezado como un experimento se había convertido en una rebelión que sacudiría los cimientos del universo. Y en el eco de los pasillos ensangrentados de la nave Sirel, la carne humana seguía creciendo, alimentada por un rencor que ya no conocía límites. El motín había convertido la nave en un campo de guerra. Puertas arrancadas, pasillos cubiertos de cuerpos alienígenas, alarmas resonando sin control. Los humanos avanzaban como un río de furia que nada podía contener. Pero en medio del caos, los científicos Sirel seguían buscando respuestas. No luchaban con armas, sino con archivos y registros olvidados. La jefa científica, una figura delgada con ojos negros fijos en las pantallas, encontró algo enterrado en la memoria central de la nave. Un archivo clasificado, oculto bajo múltiples capas de seguridad. El nombre del documento era simple, pero perturbador: Especie Prohibida 73 Delta. Abrió el archivo. Las proyecciones holográficas iluminaron la sala con símbolos antiguos de la Confederación. Voces grabadas hace siglos llenaron el aire. Advertencia. El contacto con la especie humana debe evitarse a cualquier costo. Su biología se alimenta de hostilidad. Cada herida los fortalece. Cada pérdida los transforma. Son capaces de convertir la ira en carne, el rencor en evolución. Los científicos se miraron con terror. Esto ya había ocurrido, susurró uno de ellos. Hace milenios. El archivo continuaba mostrando imágenes borrosas, flotas enteras destruidas, mundos arrasados, todo por el contacto con humanos primitivos que habían escapado de su planeta. La Confederación había tomado una decisión radical: ocultar la Tierra del mapa galáctico, encubrir su existencia y dejarla en aislamiento forzado. La comandante entró en la sala de investigación. Su rostro endurecido no mostraba sorpresa, solo rabia. Lo sabían desde hace generaciones, y aún así alguien nos ordenó estudiarlos. La jefa científica tembló. Comandante, si este conocimiento se difunde, no podremos contenerlo. La galaxia entera se volverá contra nosotros por haber despertado a la especie prohibida. La comandante la miró en silencio, como si esa verdad ya hubiese calado en su interior. Mientras tanto, Elías y los demás humanos habían asegurado una sección de la nave. Habían improvisado un refugio en un hangar, rodeados de cadáveres Sirel y armas recogidas.
Andrea observaba cómo la carne regenerada en su brazo brillaba con un matiz extraño bajo la luz. Míranos, dijo en voz baja. Ni siquiera somos los mismos de hace unas horas. El chico de las escamas se rió, aunque era una risa amarga. Tal vez por fin somos lo que siempre debimos ser. Elías permanecía en silencio, sentado en el suelo metálico, con la mirada fija en la nada. Había sentido los cambios en su cuerpo. Su corazón latía más fuerte que nunca, sus músculos se tensaban como si la rabia los hubiera forjado en acero. Pero lo que más lo perturbaba era lo que sentía en su mente. Cada recuerdo doloroso no solo lo fortalecía físicamente, lo hacía pensar con más claridad, como si el enojo lo empujara a ver patrones y estrategias que antes no veía. Andrea se acercó. ¿Qué estás pensando? Elías levantó la mirada. Que esto no es casualidad. No es una mutación improvisada. Es lo que siempre hemos sido. Ellos nos ocultaron, porque nos temen. Antes de que pudiera decir más, uno de los prisioneros liberados, un anciano debilitado, entró corriendo al hangar con una tableta holográfica en las manos. Lo encontré en los registros. Tienen archivos sobre nosotros, antiguos. Muy antiguos. Elías tomó el dispositivo. La pantalla mostraba las mismas advertencias que los científicos habían visto minutos antes. Advertencias sobre los humanos, sobre su rabia, sobre la imposibilidad de controlarlos. Andrea apretó los labios. Entonces tenían razón. Nunca fuimos simples prisioneros. Siempre fuimos una bomba de tiempo. Elías cerró los ojos. Sintió como la cicatriz en su cuello palpitaba, como si reaccionara a esas revelaciones. No somos una especie débil. Somos un error que ellos intentaron esconder, y ahora lo han vuelto a despertar. En ese momento, un estruendo sacudió la nave. Los sistemas automáticos anunciaron la llegada de refuerzos. Flotas Sirel se estaban desplegando alrededor de la nave principal, bloqueando cualquier intento de escape. Las luces del hangar se volvieron rojas. Andrea miró hacia la ventana que mostraba el espacio exterior. Decenas de naves brillaban como cuchillas suspendidas en la oscuridad. Quieren contenernos. Quieren enterrarnos otra vez. Elías apretó los dientes. Pues tendrán que hacerlo sobre nuestros cadáveres, y eso solo los hará más débiles. El silencio se quebró cuando otro prisionero gritó desde una consola recuperada. Están sellando los corredores. Van a dejarnos atrapados aquí y destruir toda la sección. Elías se levantó de un salto. Su cuerpo palpitaba con la misma energía feroz que recorría a los demás. Entonces no esperemos. Si quieren cerrarnos las puertas, abriremos la nave por dentro. La rabia se había convertido en un plan. En la sala de mando, la comandante observaba el cerco de las flotas en las pantallas holográficas. Su expresión era fría, pero sus manos temblaban apenas. No estamos conteniendo un motín, dijo con voz baja. Estamos conteniendo el regreso de la especie prohibida. Y en los corredores teñidos de rojo, los humanos avanzaban con un solo pensamiento grabado en carne: ya no serían un secreto nunca más. El espacio alrededor de la nave Sirel brillaba con fuego contenido. Decenas de naves de combate se desplegaban en formación, apuntando sus cañones de plasma hacia la gigantesca nave laboratorio. La Confederación no iba a permitir que el motín humano se propagara. No importaba el costo, sellarían la nave y borrarían toda evidencia. Dentro, Elías Vargas avanzaba a paso firme por los pasillos teñidos de sangre azul alienígena. Sus cicatrices palpitaban como brasas vivas, cada una alimentada por los recuerdos de dolor y furia. Andrea caminaba a su lado, con la mirada fija y el arma lista, mientras el chico de las escamas encabezaba un grupo de prisioneros recién liberados. El ambiente olía a ozono y carne quemada. Las alarmas no dejaban de sonar, y cada rincón parecía temblar con el eco de la violencia. Los humanos no eran un ejército organizado, pero su rabia era un lenguaje común, una fuerza que los movía en perfecta sincronía. En un corredor central, los soldados Sirel abrieron fuego con ráfagas de plasma. El resplandor azul iluminó los cuerpos humanos. Elías recibió un disparo directo en el pecho. Cayó contra la pared, pero no se detuvo. La herida se cerró con carne nueva, más oscura, más dura, como una coraza viva. ¡Avancen!, rugió. Andrea disparaba con precisión quirúrgica, cada tiro directo al cráneo de un enemigo. El chico de las escamas cargó como un animal salvaje,
desgarrando armaduras con sus manos endurecidas. Otros humanos, inspirados por la misma furia, se lanzaban sobre los enemigos sin miedo, aun cuando sabían que recibirían heridas mortales. Pero esas heridas no los detenían. Cada corte, cada quemadura, cada hueso roto se transformaba en más fuerza, más rabia hecha músculo. El pasillo se convirtió en un matadero en el que los alienígenas caían uno tras otro, incapaces de comprender cómo contener aquella tormenta viviente. En la sala de mando, la comandante observaba las cámaras de seguridad. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos oscuros se reflejaba algo parecido al miedo. No están luchando para escapar, dijo en voz baja. Están luchando porque el odio los alimenta. Los oficiales a su alrededor intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos se atrevió a hablar. Comandante, debemos activar el protocolo de aniquilación total. Si los dejamos crecer, la Confederación entera estará en peligro. Ella no respondió. Solo apretó los puños mientras veía a Elías destrozar otra línea de soldados como si fueran de papel. En el hangar principal, los humanos lograron abrir una compuerta de mantenimiento. A través del ventanal, el vacío del espacio brillaba con las luces de las flotas enemigas. Andrea se detuvo un momento, mirando las naves que los rodeaban. Son demasiados, susurró. Elías la miró con ojos encendidos. ¿Y desde cuándo nos importan las probabilidades? Los prisioneros rieron con un tono que heló la sangre de los pocos guardias sobrevivientes. El miedo había desaparecido. Lo que quedaba era un fuego colectivo que ardía más allá de toda lógica. La batalla final comenzó cuando las naves Sirel abrieron fuego contra su propio buque, tratando de destruirlo antes de que los humanos escaparan. Explosiones sacudieron los corredores, arrancando placas de metal y lanzando chispas en todas direcciones. Elías apenas logró mantener el equilibrio, pero la sacudida lo llenó de una certeza: la Confederación no solo quería detenerlos. Querían borrarlos de la historia. «No vamos a morir aquí», gritó, su voz resonando como un trueno. Los humanos se lanzaron hacia las armas alienígenas, arrancando cañones de plasma de los cadáveres y usándolos con una furia brutal. Andrea lideraba los disparos contra las compuertas blindadas, mientras el chico de las escamas trepaba por las paredes, destrozando conductos y forzando los sistemas a fallar. Las naves enemigas seguían disparando desde afuera, pero los humanos no se detenían. Cada explosión los hería, y cada herida los transformaba. Carne nueva brotaba, más fuerte, más resistente. Algunos empezaban a mostrar cambios aterradores: ojos encendidos, huesos que sobresalían como armas, piel endurecida como hierro. Eran humanos, sí, pero ya no del todo. En un pasillo destrozado, Elías levantó la mirada hacia una cámara de seguridad aún activa. Sabía que la comandante lo estaba observando. Sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje. «Diles que corran. Diles que la especie prohibida no olvidó lo que nos hicieron». La comandante lo escuchó desde la sala de mando, y por primera vez en su carrera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El motín había terminado. Lo que ahora comenzaba era una guerra. Una guerra hecha de carne, cicatrices y rencor. La nave Sirel se sacudía como un animal moribundo. Explosiones internas abrían grietas en los corredores, y las alarmas se confundían con los gritos de batalla. El vacío del espacio reclamaba cada brecha, succionando cuerpos alienígenas hacia la oscuridad estelar. En medio del caos, Elías Vargas se mantenía en pie. Su piel estaba cubierta de cicatrices que brillaban como brasas, y su torso parecía forrado por una coraza orgánica que latía con cada respiración. Andrea lo acompañaba, empuñando un rifle de plasma arrancado a un guardia. A su lado, el chico de las escamas rugía mientras derribaba compuertas con golpes brutales. Los humanos habían tomado el control del hangar central. Frente a ellos se alzaba la compuerta hacia la sala de mando, el corazón de la nave. Elías dio un paso adelante. «Aquí termina todo», dijo, su voz retumbando como un eco en los muros metálicos. La compuerta estalló con un rugido ensordecedor. Del otro lado, la comandante esperaba, rodeada de sus oficiales. Su armadura azul oscuro brillaba bajo la luz intermitente, y sus ojos, negros y fríos, no mostraban miedo, solo determinación. «Humanos», dijo con voz firme. «No saben lo que están desatando. Si su rabia se expande por la galaxia, ninguna civilización sobrevivirá. Serán el final de todo».
Elías avanzó lentamente, cada paso marcando un retumbar profundo en el metal. Tal vez ese es nuestro destino. Ustedes intentaron esconder lo que somos. Nos llamaron especie prohibida. Pero ya no vamos a vivir encadenados ni en silencio. Andrea levantó su arma. Ustedes empezaron esto. Nosotros lo vamos a terminar. Los oficiales Sirel alzaron sus armas, pero Elías levantó la mano. No. Esta guerra no se gana con disparos. Se gana con lo que ustedes nunca podrán entender. Y en ese momento, como si fueran uno solo, los humanos dejaron que su rabia los consumiera. La carne nueva brotó de sus cuerpos, transformándolos en figuras aterradoras, mitad hombres, mitad armaduras vivientes. Cada cicatriz brillaba como un faro rojo. Cada herida se convertía en fuerza. Los Sirel abrieron fuego, pero fue inútil. Los humanos avanzaban entre ráfagas de plasma como si fueran sombras vivientes. Andrea derribó a 2 oficiales con disparos certeros. El chico de las escamas se lanzó sobre un grupo, desgarrando sus armaduras con manos que parecían cuchillas. Elías alcanzó a la comandante. Ella levantó su espada de energía y lo enfrentó. No permitiré que destruyan todo lo que hemos construido. Elías sonrió con una calma aterradora. No queremos destruir. Queremos recordar. Y nuestra memoria es rencor. La batalla entre ambos estremeció la sala. La espada de la comandante cortó el hombro de Elías, pero la herida se cerró de inmediato, dejando una nueva capa de carne endurecida. Elías lo aprovechó y la golpeó con tal fuerza que la arrojó contra el panel central. La sala entera se iluminó con chispas. Con un último esfuerzo, la comandante intentó levantarse, pero Elías ya estaba frente a ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. No olvidamos. Nunca olvidamos. Y con un movimiento seco, la derribó. El silencio que siguió fue absoluto. Los oficiales restantes tiraron sus armas al suelo. Los humanos, jadeando, se miraron entre sí. Sus cuerpos estaban deformados, marcados por la rabia, pero sus ojos brillaban con una fuerza que ningún arma podía apagar. Andrea se acercó a Elías. ¿Y ahora qué? Elías miró a través del ventanal de la sala de mando. Afuera, las flotas Sirel rodeaban la nave. Miles de cañones apuntaban hacia ellos. Pero Elías ya no sentía miedo. Su cuerpo entero latía con la certeza de algo inevitable. Ahora la galaxia sabrá la verdad. No somos una especie débil. Somos rencor hecho carne. Y ya no podrán detenernos. El chico de las escamas soltó una carcajada. Que lo intenten. Cada golpe que nos den solo nos hará más fuertes. Andrea sonrió con un destello sombrío. Entonces que vengan. Elías levantó la mirada, con los ojos ardiendo como fuego. Porque ya no luchamos por sobrevivir. Luchamos para recordarles lo que significa ser humano. El silencio del espacio se quebró cuando las primeras naves enemigas abrieron fuego. La nave Sirel respondió con todo lo que tenía, controlada ahora por manos humanas. La batalla final había comenzado. Y en ese instante, la galaxia entera comprendió la verdad que había sido enterrada durante milenios. Los humanos no cicatrizaban sus heridas. Las convertían en armas. La carne nueva no era sanación, era rencor vivo. La última transmisión interceptada de la nave resonó como un eco por los sistemas de comunicación de la Confederación. Los alienígenas aprendieron demasiado tarde que la carne humana no olvida. Cada herida se convierte en memoria. Cada memoria, en odio. Y el odio, en eternidad. El universo entero tembló, porque supo que la especie prohibida había regresado.